Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. El día de hoy estaré con ustedes en este diplomado de problemas de ética jurídica y judicial electorales. Y el día de hoy platicaremos sobre la ética del servicio público electoral. Así que pues vamos a dar inicio a esta plática. Saludo a Juan Ignacio Bilbao, que siempre nos acompaña. Hola, Juan Ignacio, a Carlos Oropesa, estimado Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo un público reducido el día de hoy porque hay un congreso más atractivo que la sesión del día de hoy, aquí en este diplomado de ética, me parece, ¿no? Que es algo que incluso que está haciendo con la Corte y con las escuelas judiciales. Pero bueno, les agradezco su asistencia el día de hoy. Bien, pues sin más preámbulo, déjenme comentarles que cuando hablamos de la ética del servicio público electoral, pues indudablemente, pues no podemos dejar de hablar del código de ética, ¿no? Y fíjense que el día de hoy, más que hablar del código de ética, que yo me imagino que ustedes ya lo conocen, y hablar de, de lo que ya se leyó y algunos ha comentado, les quiero hablar de un proyecto de código de ética y algunas ideas que se han quedado en el tintero, pero que puede ser muy interesante para repensar el tema de el código de ética y de lo que habría que contemplar en un código de ética. De hecho, déjenme decirles que cuando empezó esta pandemia, más o menos por el mes de junio y julio, o sea, la pandemia empezó como por febrero o marzo, ¿no? Creo que ya vamos a cumplir 2 años de pandemia, de hecho ahora, esta semana creo que cumplimos 2 años de pandemia. El 19 de marzo se cumplió el segundo año de pandemia oficial. Y en junio del primer año de la pandemia, recibí una invitación a elaborar un proyecto para repensar un código de ética. Y quiero platicarles un poco cómo iba esta idea, porque el código de ética, y no solamente este Poder Judicial, del Poder Judicial Electoral, sino en general de todos los códigos, de los códigos de ética. Existen varios acuerdos y protocolos internacionales, incluso hay sugerencias de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es esta especie de ONU de los poderes judiciales. Pero en particular lo que traté de hacer fue ordenar, hice como un catálogo de ideas, de ideas importantes sobre qué tenían todos los códigos, ¿no? Y fíjense que hay una cosa interesante en todo este asunto. Parece que los códigos de ética no distinguen principios de valores y tampoco de pautas. Esto es un poco lo que yo encontré. Porque, si ustedes recuerdan, un poco la idea que traigo yo desde el principio de este diplomado, es distinguir un principio de un valor, de, de un axioma o de una pauta. Y les voy a decir cómo estoy dividiendo yo un poco toda esta conversación. Ven ustedes el ruido. Es que están en otro evento y me están retroalimentando información. Bueno, lo que les quería decir es esto precisamente. Los códigos de ética parece que tienen una especie de champurrados interesantes, porque confunden principios con valores, con pautas. Y voy a explicar brevemente, creo que ya lo había dicho en algún momento, pero voy a volver a explicar en qué consisten la diferencia entre una y otra y qué innovaciones podrían considerarse. Y de hecho, les voy a platicar de algunas innovaciones
que sugirió el magistrado Felipe de la Mata, que creo que son muy interesantes y debemos de platicar sobre ellas, porque ahí vamos a ver tal vez algún perfil nuevo de lo que tendría que ser la ética del servidor público electoral. Primero, los principios o axiomas de un sistema ético tienen que ver con bases, la redundancia, bases axiomáticas de cómo opera el sistema. Cuando hablamos de principios, por ejemplo, cuando hablamos de la multiplicación, en matemáticas, un principio es que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Ese es un principio. No importa qué estemos multiplicando, el orden de los factores siempre altera el producto. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un principio? Algo que rija cualquier comportamiento, ¿no? Hay una regla de oro, o hay un principio que incluso Kant tiene algunas variaciones sobre esto mismo. El justnaturalismo y la escolástica dicen que existen principios de sindéresis, que es como una especie de conocimiento intuitivo sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Por ejemplo, el axioma hace el bien y evita el mal, ¿no? Es un principio. Parece que cuando hablamos de comportamientos, uno debe hacer cosas buenas o cosas que nos hagan mejores y evitar cosas que fallen. Ese diríamos que es un axioma básico de la ética, ¿no? Ahora, hay principios, por ejemplo, hace el bien y evita el mal. De este principio se derivan algunos valores. El ejemplo que les voy a poner no es mío, es incluso de Hans Kelsen, de la primera edición de la teoría pura del derecho. Si tenemos el principio hace el bien y evita el mal, podemos derivar de allí una serie de valores. Fíjense cómo les voy a decir, por ejemplo, que hablamos sobre cosas que hay que hacer en particular. Por ejemplo, ayuda a los enfermos. Ayuda a los enfermos, ¿no? Pero antes de ayudar a los enfermos, hace el bien y evita el mal, tal vez tiene un paso intermedio, otro valor, que es ama a tu prójimo, dice Kelsen, ¿no? Hace el bien y evita el mal. Una de las cosas buenas que hay que hacer es amar al prójimo, ¿no? Es un valor. Y luego de ese valor hay un subvalor que es cuida a los enfermos. Fíjense cómo tenemos un principio, que es hacer el bien y evita el mal, un valor que se deriva de él, que es ama a tu prójimo, y un subvalor que sería cuida a los enfermos. Ahora, esto es importante porque los valores parece que responden a ciertos principios. Y luego, ahorita haré una distinción sobre lo que es una pauta. Pero primero vamos a escuchar a Juan Ignacio Bilbao, que levantó la mano. Adelante, Juan Ignacio. Perdón, es que no me quedó muy clara esta distinción que estás haciendo de valores y principios. Pareciera que pareciera que en el contexto del derecho moderno son lo mismo, pero lo que estás explicando ahorita en clase es que no son lo mismo. Entonces a mí no me queda muy clara esa distinción. Entre valores y principios. Sí. El principio son como reglas sistemáticas, ¿no? Es la regla sistemática. La suma es agregar elementos, la resta es quitar elementos, ¿no? La división es precisamente como prorratear, hacer un prorrateo entre todos los elementos a partir de los cuales vas a realizar el resto de las operaciones, tienen principios. Ahora, uno de los principios básicos con los que opera la ética es hacer el bien y evita el mal, ¿no? O uno procura hacer cosas buenas y evitar cosas malas. Tú procuras hacer cosas que te beneficien y evitas hacer cosas que te perjudiquen. De hecho, la ética lo que busca es
que la conducta y el comportamiento tenga resultados positivos, hacer un buen trabajo, ¿no? Cuando tenemos un carpintero, un grupo de carpinteros, el carpintero que logra hacer bien una silla, ¿no? Los carpinteros deberían pelear por hacer mejores sillas unas que otras, no hacer malas sillas, porque la silla mala se rompe, ¿no? La silla que está mal construida no va a durar. No sé si me estoy explicando en esa distinción, Juan Ignacio. O sea, diríamos que la ética parte, por ejemplo, de ese axioma, ¿no? Hace el bien y evita el mal. Esas cosas buenas, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, entonces ya vienen, así está el axioma. Yo te diría, el orden de los factores no altera el producto. Eso es un principio y es un axioma. Pero entonces ahora viene, bueno, ¿cómo qué cosas podemos multiplicar que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces ya puedes decir 9 por 7 o 7 por 9, ¿no? Yo te estoy diciendo, bueno, ya una vez que vemos que hace el bien y evita el mal, el contenido de valor, de un contenido valorativo de ese axioma, diríamos que, te diría así, el axioma es la mera formulación, es la fórmula. Y el valor ya es una representación de contenido. Los valores tienen un contenido. Y el contenido ahí sería, ama a tu prójimo. No sé si ahora sí queda más claro. La fórmula es como decir Sí, X más Y es igual a Z, ¿no? La fórmula es X más Y es igual a Z. El orden de los factores no altera el producto. Haz cosas buenas y evita cosas malas. Ok. Ya que está ahí la fórmula, es el principio. Es un principio axiomático. Ahora vamos a ver valores. X más Y es igual a Z. Bueno, entonces Z es igual a 5, X puede ser 2, Y puede ser 3. Allí ya estamos agregando valores. Y en este caso, el valor que le agrego a haz el bien y evita el mal, empieza con ama a tu prójimo. Sí, Puede me ser queda que no un te poco más guste el claro, a ver si contenido. lo entendí bien. Perdón, Juan. Sí, o sea, No te es que lo entendí escuché. bien. Los principios es algo sistemático, algo en el que generalmente todos estamos de acuerdo. Y ya los valores Pues son fórmulas. de algo completamente. Sí, a eso voy. En matemáticas existe lo que se llama la jerarquía de operaciones. Primero agrupamos términos semejantes, primero los paréntesis, luego los corchetes y finalmente las llaves para poder resolver una operación matemática en álgebra. Sí. Eso es un principio. El valor sería que dentro de esas operaciones que estamos haciendo tenemos incógnitas, la X. Entonces vamos a darle un valor, vamos a despejarla. Ese es el valor, porque ya representa el Por contenido eso se llama concreto valores. de la equivalencia. Por eso se llaman Ahora valores. entiendo que los principios, es algo de manera sistemática, que es una fórmula, digamos, en ciencias sociales, es la fórmula de la sana convivencia social. Eso es un principio. Es un Y el principio. valor Por ejemplo, sería la representación. La Constitución tiene principios, Juan. La Constitución tiene principios. Y Sí, hay reglas y normas que se subordinan al principio. Por ejemplo, te voy a decir uno que es muy claro, me parece que es muy claro. El principio constitucional de que en México está prohibida la esclavitud. Ahora, esclavitud es un término muy genérico. ¿Cuál sería una forma valorativa de la esclavitud? Por ejemplo, la trata. La trata, el enocinio, es una forma de llevar a cabo la esclavitud. creo que difiere un poco. No estoy negando el contenido. Creo que a mí me parece que el principio es la igualdad. Una forma ¿El principio es de, qué? una forma de tener igualdad.
El principio es la igualdad. Todos somos iguales. Todos y todas somos iguales. Y una forma de tener igualdad es la prohibición de la esclavitud. Y una subforma de la prohibición de la esclavitud es la prohibición de la trata y del lenocinio. Creo que así lo entiendo Bien. mejor. Ok, pero ahí está haciendo la El otro distinción entre un principio. principio y un valor, y una serie de valores. Sí, un principio y ¿Ahí un valor. estamos de acuerdo? El otro principio es el principio democrático. Bueno, yo así lo entiendo. El otro es el principio democrático. Ok, ese es el Fíjate, principio. por eso El esos valor. elementos están en la Constitución. Y Max Weber, por ejemplo, te diría que todos esos principios y sus primeras manifestaciones valorativas son políticas. Por eso se llama constitución política. Para Weber, una valoración es un criterio moral, un criterio de contenido valorativo, es un tema político. Por eso se llama constitución política Sí. de los Estados Unidos mexicanos. Y no constitución jurídica. Y son los principios. Y en los principios puedes derivar valores. Incluso derivas los valores y las normas jurídicas se subordinan a esos valores y a esos principios. Pero fíjate que esa distinción nunca nos queda muy clara entre el principio jurídico o el principio ético o el principio constitucional o el principio ético y los valores éticos y los valores constitucionales y los valores morales. De hecho, las normas se imponen dentro o subordinadas a principios y valores constitucionales. Sí, sí vamos en esa línea. Sí, no ¿Coincidimos en esto, Juan? Porque luego, por ejemplo, te voy a sí, sí plantear otra coincidimos. cosa. Las pautas serían formas de comportamiento de algo que no se ha contemplado como principios y valores. O sea, más bien, con base en esos principios y valores, ¿cómo tendrías que comportarte ante ciertas cosas que no son nuevas, por ejemplo? Y es un poco lo que voy a hablar también el día de hoy. Una de esas cosas nuevas, por ejemplo, son las redes sociales. ¿Cómo se tiene que comportar un servidor público electoral en redes sociales? Esto es una cosa de la que voy a platicar hoy. Esto es lo que voy a A platicar. través de los modelos. Las pautas son modelos. ¿Los qué? ¿Las Las pautas pautas son modelos. Bueno, Las pautas son modelos. Un ejemplo. Una pauta te puede dar como una forma de comportamiento que te dice, cuando pase esto, procura hacer. Son como lo que los romanos llamaban las máximas, ¿no? Las máximas, los consejos, Sí. ¿no? El digesto en el libro 50 hay un apartado sobre máximas y aforismos, ¿no? El aforismo tiene un poco la finalidad de dar un consejo, es un consejo moral. Cuando hablo de pautas, hablo de estos aforismos y estos consejos o estas máximas, ¿no? Por ejemplo, bueno, un aforismo podría decirte, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, son formas de dar consejos morales o éticos ante ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Lao Tse, en el Tao Te Ching, tiene una serie de aforismos interesantes. Dice, para que gobiernes un país, lo primero que tienes que hacer es gobernar a tu familia. Y antes de gobernar a tu familia, tienes que gobernarte a ti mismo.
Eso es como decir, si no eres capaz de que tus hijas y tus hijos lleven una vida como la que le estás proponiendo al resto de la gente, para que te elijan gobernante, pues difícilmente serás gobernante si no puedes exigirle sobre tu familia y mucho menos a tu persona, ¿no? Esos son aforismos. El derecho romano está lleno de aforismos en ese sentido. Los consejos y los dicharacheros son un poco aforismos, pero son formas de consejo. Pero bueno, vamos a platicar de eso un minuto más, ¿no? Bueno, Es un poco tener la capacidad de contenerlo, les quiero presentar. de contener los instintos. Pues más que contener son como algunas ideas, algunas pautas de comportamiento. Me refiero a esa parte de contener los propios instintos. No puedes imponer algo que tú mismo no controlas, ¿no? Bueno, la ética supuestamente, a mí me parece, es el arte de tener control sobre tus actos. Pero ahorita regresamos a eso, porque Gabriela Moreno levantó la mano y vamos a escucharla. Buenos días, doctor, compañeros. Yo recuerdo en alguna clase, quizás es algo muy básico, pero se nos refería que los principios, y ahora que mencionó la connotación con las máximas, guardaban una relación con las máximas, o sea, tienen un carácter más universal y los valores son un conducto, son un medio. Entonces, en ese sentido, ya que se hablaba de libertad, la libertad sería, no sé, corríjame si estoy mal, el principio de carácter universal y una cualidad, un valor podría ser patriotismo, ¿no? Un medio, digo, por poner alguna referencia, una cualidad del ser que de hecho puede tener un carácter más dinámico, el valor inscrito dentro de algunos sistemas culturales. No sé si por ahí va. Me parece que es un poquito abstracto ese planteamiento, Gabriela, pero por ejemplo, si usted tiene libertad, un valor sería que usted fuera responsable. La responsabilidad. Si usted es libre, sea responsable de sus actos libres, ¿no? Ajá. Ok. Eso es un valor que se subordina al principio de libertad. Ajá. Pero fíjese que eso es muy interesante porque hasta ahorita que estamos haciendo esta distinción, esta reflexión, nos queda claro la diferencia entre un principio y un valor. Mi objetivo es que se entienda el principio del valor, porque fíjese que los códigos de ética arrojan como virtudes, ¿no? Pero y luego o precisamente valores. El valor es la conducta que se tiene que hacer hábito. Desde un punto de vista aristotélico, el valor es un hábito que tiene que generarse en la gente, ¿no? Para ser virtuoso con ese hábito. Por ejemplo, si está el principio de libertad, ¿no? Tiene que usted ser libre. O el principio es que haya personas con libertad. Y entonces, si usted tiene esa libertad, vamos a poner un valor que se deriva de esa condición de libertad. Ese valor es la responsabilidad. Y ese valor tiene que ser virtuoso. Entonces usted tendría que realizar actos virtuosos. Tiene que hacer ese hábito, la responsabilidad. Yo creo que nos hemos acercado mucho a esta distinción. Y si ustedes me permiten, fíjense, yo creo que ya les pasé este esquema. Es un esquema que hice yo en este ejercicio. Ya se los mostré, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Gabriela? ¿Se acuerda? Bueno, fíjese, aquí tiene usted, fíjese, aquí dice virtudes del servidor público judicial, virtudes electorales y virtudes del operador jurisdiccional.
ya habiendo hecho esta reflexión, bueno, a ver, lo voy a agrandar. Pero fíjese, quiero que vea usted esto. Ya una vez que narramos esto, fíjese usted que aquí no es que haya principios, más bien los principios precisamente estarían rigiendo todas estas virtudes. Ser honesto, ser excelente, la secrecía, ¿se acuerdan que hablamos de la diligencia, la responsabilidad, la lealtad? ¿No? Luego, virtudes electorales, como estamos hablando de la actividad propiamente del servidor público electoral, ser plural, o sea, que aceptemos a las diversas creencias y diversas tendencias, el ser asertivo, o sea, no discriminar, y ser incluyente, ¿no? Convocar a los grupos a que participen, ser templado en no darle preferencias más a unos que a otros, y sobre todo visibilizar con perspectiva de género. Pero estos ya serían como los operadores que estamos trabajando directamente con los partidos políticos, con los movimientos sociales, con las tendencias y fuerzas políticas. Y aquí están las virtudes propiamente de los operadores jurisdiccionales: imparcialidad, equidad, objetividad, independencia, justicia, ser prudente, pertinente, razonable y minucioso. Esos serían principios. Valores. Son valores que te responden a unos principios. Pero fíjense que los códigos de ética rara vez tienen principios. Hay, por ejemplo, fíjense, si este era un proyecto, lo que pasa es que mi versión original ya no está tal cual como. Pero fíjense, aquí, por ejemplo, si me preguntara, ¿hay algún principio por ahí? Y en el caso del juez, sería ser independiente. Lo primero que tiene que ser un juez es independiente, porque a partir de su independencia ya puede ser objetivo, puede ser justo, puede ser imparcial. Fíjese, la imparcialidad, la independencia y la justicia se derivarían de una independencia. Como yo no dependo de nadie, yo no le debo dar cuentas a nadie, puedo ser objetivo y puedo darle a cada quien lo que le toca, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro principio que podría haber aquí tal vez es el de ser, pues es que, fíjese, ser pertinente, razonable, minucioso, ¿no? Tal vez son cosas que se derivan de una condición de objetividad. Si soy independiente, puedo ser objetivo. Y siendo objetivo, puedo ser prudente, pertinente, razonable, minucioso. Pero también si soy independiente, puedo ser justo y puedo ser imparcial. Aquí está el punto sobre que los códigos de ética nunca nos distinguen principios de valores. Entonces, y tenemos estas confusiones, ¿no? Que al final de cuentas, pues, como nada más hay que llenar el código de ética de terminología de este tipo, pues parecería que es confuso. Pero creo que es importante que sea ilustrativo ese sentido, porque si hay principios, vemos que es secundario y que deriva de qué. O sea, como el de la libertad, pues el ser responsable. Eso es una cosa que es esencial. Yo creo que los códigos de ética no lo tienen. Se discuten valores y de pronto aparecen principios. Pero creo que las personas que se han dedicado a hacer códigos de ética no han hecho estas distinciones que son esenciales. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero creo que es muy importante, porque parece que es un champurrado, porque hablamos de unas cosas y de otras, pero no les ponemos orden a estos factores, estos elementos. Pero bueno. Ahora, déjenme mostrarles algo que yo no les he mostrado,
que son estas pautas. Por ejemplo, las pautas de redes sociales. Me parece que no hemos platicado de ellas, pero por si hemos hablado de ellas, ¿no? Déjenme mostrarles algunas ideas que, por ejemplo, le escuché yo al magistrado Felipe de la Mata y que luego vinieron a dar como esta propuesta, esta posibilidad de formar parte. Fíjense ustedes. Y aquí, Juan, fíjate que aquí vas a ver cosas que no son ni principios ni valores, ¿no? Mira, por ejemplo, esa es una propuesta de redes sociales. Uso judicial de las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales constituyen mecanismos propicios para la difusión social y pública de las decisiones judiciales, desde el punto de vista de su alcance masivo en las sociedades democráticas actuales y en alto interés público de dichas decisiones. O sea, podríamos considerar, esta es una pauta, ¿qué es una red social y qué relación puede tener una red social con la actividad jurisdiccional? Pues aquí precisamente puede ser un mecanismo para difusión social. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el magistrado Felipe de la Mata, cuando participa en las sesiones de la Sala Superior, a veces plantea por qué votó en un sentido o por qué votó en otro de una situación. Y hace como infografías, y las hace como para explicar muy brevemente cuál era el problema que se presentó y cómo lo resuelve. Y pues ahí podría ser un uso de una red social. No sé si han visto ustedes las infografías del magistrado. ¿Sí las han visto? Bueno, ese es un buen ejemplo. No está politizando, no está diciendo que esté bien o mal, él está dando su opinión y si la sala lo aprobó, incluso dice, bueno, yo lo aprobé también así porque yo pensé eso, ¿no? Y explica el problema y cómo se resuelve. Es una forma de comunicar, es una red social. Pero ahora, fíjense bien, fíjense ustedes qué otros elementos pasan cuando se ve a la red social como este vehículo. La profesionalidad de investidura judicial, fíjense esto, no se pierde en las redes sociales. O sea, uno no puede decir, no, bueno, es que eso y dice un comentario fuera de mi actividad como juzgador. O, no, bueno, pues yo a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, pues ya dejo de ser el magistrado o la magistrada tal, ¿no? No, la profesionalidad de investidura judicial no se pierde en las redes sociales, por lo que no es posible para los jueces o las magistradas y magistrados participar en el debate político, partidario o proselitista que en ellas puedan tener lugar entre los usuarios. O sea, perdónenme ustedes, esto, por ejemplo, es una pauta. Por ejemplo, la presidencia de la República, el presidente de la República dice, bueno, yo estoy dando mi opinión como ciudadano, ¿no? No como presidente de la República, y yo estoy apoyando el movimiento de mi partido. Pero fíjense que eso enrarece el ambiente, porque él no puede separar su investidura de su persona en este momento, ¿no? Es como si las magistradas o magistrados dijeran, bueno, después de las 6 de la tarde yo ya no estoy en funciones. Entonces puedo chismear algunas cosas que hay asuntos que se van ventilando. No, precisamente esta es una pauta que se ha pensado que debe respetarse. La investidura judicial, por lo menos la investidura judicial, en el Poder Judicial, no sé si en otros poderes, ya lo discutirán eso en otros poderes, pero en materia judicial, uno no deja de ser magistrado ni magistrado, una persona no deja de ser secretario o secretario, y una persona no deja de ser servidora o servidor público del Tribunal Electoral. Lo sigue siendo, lo sigue siendo. Entonces, no se debe de meter en debates políticos y partidarios. Imagínense ustedes que las y los investigadores de la Escuela Judicial Electoral
estuvieran apoyando a Movimiento Ciudadano y diciendo cosas malas del verde ecologista. Oiga, pues es que sus investigadores parece que son tendenciosos, ¿no? Ah, no, pero es que lo hacen en sus ratos libres, ¿no? La investidura, y sobre todo en el caso de una juez o un juez, no desaparece. Esto creo que es importante. 3. El uso de las redes sociales por parte de los juzgadores de manera individual debe mantener la autoridad moral, la integridad, el decoro y la dignidad de su cargo judicial. Es que me invitaron a una fiesta en Cuernavaca, entonces me puse una playera que dice cualquier majadería que se les pueda ocurrir y pues andaba yo así con mi gorra del Atlante y cosas de este tipo. Pues, bueno, pues ¿qué tiene de malo? No, bueno, es que precisamente hay que mantener ese decoro y la dignidad, ¿no? Y no me refiero a elegancia, me refiero a uno no es que esté dándose su lugar como persona, sino el cargo que tiene, que no lo haga espurio, ¿no? Comer tacos en la sala de pleno, ¿no? O fritangas en la sala de pleno, no es una cosa adecuada que se deba hacer en la sala del pleno, ¿no? Estas son cosas que hay que precisamente cuidar. Son cosas que hay que mantener. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la ética, sino con reglas de etiqueta, tal vez. Pueden ser reglas de etiqueta, pero fíjense que tiene una repercusión ética y moral en el fondo. Porque si la persona que está investida del cargo no le da su lugar y lo tergiversa o lo coloca en un lugar donde no deba de haber eso, precisamente lo que hace es sacar de contexto una serie de símbolos que precisamente avalan y dan calidad a una cosa que se está haciendo, que es la impartición de justicia. Si no se guarda ese decoro, es como estar pisoteando o manchando la investidura. 5. Con sus opiniones o manifestaciones en redes sociales, no se debe dejar la impresión o sospecha de que los juzgadores reciben influencias directas o indirectas de algún otro poder público o privado, o bien sea externo o interno al orden judicial para fallar en determinado sentido. Bueno, hemos visto en los últimos meses cómo se ha politizado en favor de algunos actores gubernamentales ciertas resoluciones que dañan a algunas otras personas que parece que están en condiciones de desventaja, ¿no? Por arbitrariedades judiciales. Pero yo creo que también hay que ver hasta qué punto y en qué sentido verdaderamente está ocurriendo esto. Lo que debe ocurrir, y esto es bien importante, es que no hay que exponerse en las redes sociales y en los medios. Ahora, por ejemplo, si alguien de pronto saca una grabación y aparece, por decirles algo, el fiscal general de la República hablando sobre que ya leyó el proyecto, pero la ministra o el ministro que estaba haciendo el proyecto no ha dicho nada. Bueno, déjenme decirles una cosa, yo no sé si ustedes lo sabían. Ustedes pueden ver hacia dónde van los proyectos, sin que sean oficiales, ¿no? Puede haber una tendencia y eso no quiere decir que se esté violando una línea, ¿no? Los interesados pueden ir viendo cómo se va trabajando el proyecto. Pero aquí el punto no es es, bueno, y yo que soy juez o magistrado, magistrada, ministro, ministra, de pronto aparece mi nombre en redes sociales. ¿Qué hago? Bueno, y aquí es una pauta muy buena, ¿no? Procura no hacer declaraciones que puedan mostrar que estás en favor de un interés o del otro, ¿no?
o precisamente no estés dando la impresión de que puedes tener algún interés en todo esto, ¿no? Y a veces dicen que una justificación o una explicación no pedida, pues también va a manifestar cierto tipo de culpabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con los contactos en las redes sociales? Oye, pues yo tenía un sitio, un Facebook, y ahí tenía yo mis amigas y mis amigos, ¿no? Y ya tenía un montón de gente. Los contactos en las redes sociales no deben ser capaces de infundir sospechas de imparcialidad del juez en los abogados o en las partes por las que se deben de evitar todo comportamiento que pueda reflejar favoritismos, predisposición o prejuicio, ¿no? Si yo tengo en mis redes sociales a Noroña, a Monreal, a Sheinbaum, pero pues no tengo a X González o no tengo a Felipe Calderón, pues obviamente podría pensarse, obviamente, que yo tengo una cierta tendencia, ¿no? Y que tengo cierto tipo de intereses. Pues eso también es algo que, hombre, ¿está bien o está mal? Pues la pauta es, lo que pasa es que si tú haces eso, te vas a poner una serie de condiciones vulnerables. Y olvídate lo que pase contigo, el encargo que tienes, la investidura que se te dio, eres magistrado de la sala superior. Fíjese, el 8. Mediante sus expresiones debe evitarse en redes toda apariencia de trato preferencial, ¿no? Con los abogados y con los justiciables. 9. Los juzgadores deben asegurarse de que la intensidad de uso de las redes sociales no afecte negativamente su capacidad para cumplir con sus funciones judiciales con competencia y diligencia. ¿Hasta dónde debo dejar que se me esté influenciando en las redes o que me digan cosas en las redes? Esto no llega a dañar de algún modo. Fíjense lo que voy a decir. No llega a dañar de alguna manera el ejercicio mismo de lo que estamos haciendo. O sea, se mete uno a un campo de batalla y empieza a pelear peleas que ni siquiera tendría que estar peleando. Y no es que sea malo o bueno, es que no es tu lugar. Es como si a un ministro se le ocurriera entrar en un debate sobre si la última película de Tarantino es buena o mala. Hombre, usted puede ir al cine, señor ministro, pero usted está en un papel y tiene que cumplir una serie de cosas. No es comentarista de cine. Si se lo preguntan de alguna manera informal, pues háganlo, pero hay que pelear batallas donde hay que pelearlas y hay que evitar entrar en otro campo donde no hay que hacer nada por el estilo, ¿no? Estas son las cosas, son como pautas, si se fijan, no son propiamente valores, pero sí son máximas o son de algún modo, son aforismos o pueden considerarse como aforismos. A esto, trabajando con algunos otros compañeros de la Escuela Oficial Electoral, hicimos esta propuesta. Fíjense que es interesante. Porque obviamente los códigos de ética pues, no funcionaban con redes sociales, pero fíjense esto que de aquí. Prudencia judicial en redes y sus mecanismos de interacción. Es una cosa que a mí me encantó porque es muy, muy bueno. Fíjense que dice. Deben evitarse comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada de promoción personalizada, reconocimiento social o como uso indebido de recursos humanos y públicos del órgano jurisdiccional al que pertenece. Esto todavía no ha ocurrido, aunque en algunos casos podría haber pasado. Que la magistrada o el magistrado, la ministra o el ministro estén haciendo afirmaciones, estén apareciendo en ciertos lugares, y parecería que en el fondo están haciendo un proselitismo para que luego, por ejemplo, los elijan candidatos a la presidencia, comisionados de derechos humanos
o que después tengan algún otro alcance en alguna otra área, ¿no? Y hay un personaje que podría haber tenido con una de sus solas vidas lo máximo que para mucha gente hubiera llegado a ser eso, ¿no? Hay gente que ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México hubiera sido el máximo honor. Ser ministro de la Corte hubiera sido un máximo honor. Ser servidor público hubiera sido el máximo honor. Ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas hubiera sido el máximo honor. Bueno, Carpizo cumplió muchas de esas cosas en su vida, ¿no? Pero no es que haya estado haciendo una cosa con razón de la otra, ¿no? Vamos a ver, una ministra, un ministro, una magistrada, un magistrado, pues no tiene que utilizar su trabajo, su investidura para saltar a otro puesto ni estar haciendo proselitismo en favor de lo que él va a hacer o ella va a hacer después de él. Me parece que los puestos se deben de ganar, pero precisamente vuelvo a lo mismo. Debe evitarse ese tipo de comportamientos porque uno debe centrarse en lo que está haciendo. Fíjense, el número 2. Debe tomarse en cuenta los aspectos prácticos que implican las formas de expresión que se utilizan en las redes, que incluyan un alcance potencialmente mayor en términos de publicidad o amplificación de grados virtuales más extensos, así como las implicaciones significativas de acciones relativamente informales. O sea, decir un me gusta o una carita triste o el corazoncito abrazado por una carita emotiva, ¿no? Hay formas de participar, pero pues tampoco hace falta hacerlo de una manera tan manifiestamente abierta, ¿no? Las acciones automáticas de recomendación, apoyo, desagrado deben realizarse con moderación o evitarse en su caso. Si quieres no que te quieres meter, mejor no te metas, ¿no? O si es un pleito y es tu cuate o es tu amiga, o ve si quieres pelear esa batalla, hay que dar un respaldo, pero no llegues a detalles, ¿no? Porque no es tu función resolver sobre esos temas que a lo mejor están en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, ¿no? ¿No? Los jueces no deben participar en intercambios a través de redes sociales o servicios de mensajería con las partes, sus representantes, el público en general, sobre los casos que se han presentado. Esto es bien interesante. Este número 4 me parece que es muy bueno, porque uno puede decirle, oiga, magistrada, ¿y cómo va el asunto tal? ¿No? Se lo pongan ahí en un comentario. Y que la magistrada o el magistrado empiece a responder cosas sobre el asunto o decir cosas como, ay, pues mira, están faltando pruebas o la verdad es que falta valorar bien este otro aspecto. Y ese tipo de cosas que podrían ir dañando la situación y van manoseando el asunto y de algún modo lo van dejando de una manera espurio, ¿no? Lo van tocando de una manera que no es la adecuada. Les digo, estas son como ideas, como pautas, que sin ser valores y principios, pues debe ser muy importante. En redes sociales el concepto de amistad o de ser seguidor pueden diferir de un uso tradicional, ¿no? O sea, el que yo tenga mis amigos en las redes o seguidores, pues a lo mejor tengo un ejército de bots o tengo gente que realmente está politizada con algunas tendencias. Tampoco es muy adecuada esa idea, ¿no? Cuando existe incertidumbre en cuanto a las relaciones o el contenido en línea, se debe desarrollar y aplicar consistentemente un protocolo apropiado para eliminar y o bloquear seguidores, amigos. Fíjense que aquí hay un punto interesante. ¿Puedo yo bloquear a alguien que me está haciendo comentarios? Esas son mis redes sociales, ¿no? ¿Podría yo bloquear? Hubo un asunto hace unos 3 años, no sé si ustedes lo recordarán, que precisamente a un servidor público se le ocurrió bloquear. Creo que era una senadora, un senador, bloqueó a una persona que estaba insistiéndole en las redes
y estaba pidiéndole que hiciera algunas, que justificara ciertas conductas, ciertas actitudes y que respondiera a ciertas preguntas, ¿no? Y lo que hizo este servidor público fue bloquear. Ya no quiero saber más de esta persona, ¿no? Puede uno bloquear. ¿No estaría uno suprimiendo su libertad de expresión? ¿Por qué crees que no, Carlos? Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día a todas y todos. Pues si la solicitud o pregunta que le hace usuario de la red social al funcionario le resulta, llamemos, incómoda, pues hay otras vías para responder de manera institucional. Si es un legislador, pues tiene su oficina, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, y puede dar una respuesta por esa vía. El bloquear me parece una medida excesiva y hasta resulta como una evidencia de que me incomoda su pregunta o su comentario. Simplemente no se le contesta por esa vía, se le contesta por otra vía, pero creo que no es necesario bloquearlo. Creo que por ahí lo que se definió es que si es funcionario público está obligado a responder de sus acciones en su calidad de funcionario público, y que pues no es válido bloquear a un ciudadano que legítimamente esté haciendo una pregunta, ¿no? Entonces, es un dilema de carácter ético, profesional, del propio cargo, del desempeño, pero al final creo que el ciudadano tiene razón en preguntar y el funcionario tiene la obligación de responder, a lo mejor no por esa vía, no bloqueando, sino por otra vía y dar la necesaria respuesta, ¿no? Pero el funcionario creo que demostró al bloquear a este usuario, a esta usuaria, que le incomodó. Entonces eso de los bloqueos me parece que es una función que para el caso del funcionario público no debería de aplicar. Y la otra cosa, doctor, que creo que en ese debate de las redes sociales está en definiciones, es una cosa es mi perfil personal como ciudadano y otra cosa es mi perfil como funcionario. Entonces puede haber en mi caso dos Carlos Oropezas, pero uno, el del funcionario, está obligado a escuchar, contestar, no bloquear, y el Carlos Oropeza ciudadano pues puede ejercer toda su libertad de no responder, de sí responder, de bloquear, de no bloquear, que son parte de las herramientas que tienen estas plataformas sociales. Es cuanto, doctor. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que esto que estás diciendo me parece que es muy valioso, porque obviamente hay canales para hacer consultas y hay canales oficiales para dar respuestas, ¿no? Es como si alguien consiguiera el teléfono de tu casa y te hablara a tu casa a las 2 de la mañana pidiéndote información, y tú como servidor público tienes que darla, pues sí, pero no es la vía, ¿no? Hay que hacerlo por algunas vías, y entonces me parece que uno puede no responder, si es tu Facebook personal, como diríamos, ¿no? Y no tendrías por qué estar dando esa información en ese sentido. Muchas gracias por el comentario, Carlos. Vamos con Gabriela Moreno, luego con Lord Ha y luego con Juan Ignacio nuevamente. Adelante, Gabriela. No, ya creo que Carlos lo ha dicho magníficamente. Nada más para agregar, creo que esto deriva de un asunto donde un periodista fue bloqueado por el fiscal de Veracruz, entonces hubo un amparo que se resolvió en la Corte y la propia Corte hacía la distinción de que sean cuentas en donde los servidores públicos difundan actividades oficiales. Entonces, creo que esto complementa lo que dijo el compañero. Exactamente, eso es bien importante. Una cosa es que sea la vía oficial y otra cosa es que yo estoy obligado a darte información, pero hazlo por la vía que debe hacerse, ¿no? A mí me pasó en varias ocasiones, no sé si les pasa a ustedes, que me llegaban y me decían, tiene usted que contestar esto, es una consulta que hizo un ciudadano. Le decía, bueno, yo sé que está pidiendo, pero yo no le puedo dar esa respuesta porque esa información no la tengo yo, ¿no? Bueno, pues entonces respóndale eso, ¿no? Claro, mi obligación como servidor público es responderle.
¿Qué le respondí? Que yo no cuento con esa información. Pero fíjense que me quedé pensando, cuando hacía yo esto, si era mi obligación también decirle a quién se le tenía que pedir. Si yo tenía que averiguar dónde estaba esa información y a quién se la debía de pedir, porque esa persona va a recibir la respuesta, ¿no? Y puede decir, bueno, pues es que yo hice una pregunta y me contestaron que no la tienen, entonces no la tienen. No, tal vez sí la hay, pero se canalizó a una área que no debió haberse hecho. Pero también yo me quedé pensando, no es mi obligación estar buscándole la respuesta a la gente. O sí lo es. A mí me parece que, imagínense que yo me la pasara investigando dónde hay que responderle a todas las preguntas a la gente. Más bien tendría que haber una ventanilla única que canalizara las preguntas a donde tendría que referirse. Pero si la persona hace una pregunta a una área que no tiene esa información, pues ahora sí que la pregunta estuvo mal hecha, la consulta estuvo mal hecha y la respuesta que recibió pues la adecuada, ¿no? Pero no le estamos resolviendo el problema a esa persona. Lolja, Carnul, te escuchamos. Sí, doctor, gracias. En este tema, bien lo acaba de mencionar mi compañera Gabriela, ¿no? De los amparos. Yo tengo varias y varios compañeros aquí de la universidad que hasta por deporte meten los amparos, ¿no? O sea, se dedican a tuitear y ya saben que las van a bloquear, los van a bloquear y ya tienen listo el amparo. Y lo que he visto al menos es esta distinción de las redes sociales personales y las oficiales. La cuestión, creo, está en que él o la servidora pública nunca dejan de ser servidores públicos, aún cuando están en sus redes, digamos, no oficiales. Cuando he visto que se le hacen este tipo de cuestionamientos en una esfera más personal, no en estas redes públicas, y no se les da respuesta a la ciudadanía, creo que más bien no es una cuestión jurídicamente exigible como se ha establecido en estos amparos, ¿no? Que pues solamente por las redes oficiales, o más bien que en las redes oficiales es a través de las cuales se debería dar una debida respuesta y no un bloqueo. Pero pues a lo mejor esta elección de la o el servidor público de no responder se puede discutir más bien en un plano incluso ético, ¿no? O sea, qué tanta cercanía yo elijo tener con la ciudadanía y qué tan productivo o qué tan bueno pueda resultar, porque como usted dice, incluso puede ser que simplemente no tenga la respuesta en ese momento. Y creo que un segundo punto para recordar es que aún en las redes personales, las no oficiales, digamos, pues siempre las y los servidores públicos están sujetos a un nivel de escrutinio mucho mayor en comparación de cualquier ciudadano. Entonces, pues ahí está mi punto de vista en relación de dónde, porque igual la pregunta que usted hizo al principio fue, se limita la libertad de expresión cuando se bloquea a las personas. Desde mi punto de vista, parcialmente, y yo digo esto porque las redes sociales son un medio sumamente accesible para todas las personas en las que pueden tener este contacto con las servidoras y los servidores, que a lo mejor, bueno, las plataformas de transparencia sabemos que están diseñadas para que pueda la ciudadanía tener un acercamiento pues, muy sencillo, medio accesible, pero lo cierto es que tampoco lo saben utilizar, bueno, muchísimas más personas saben utilizar Twitter o Facebook que la plataforma de transparencia, ¿no? Entonces, para mí sí se está limitando la libertad de expresión y creo que esto pues queda muy sujeto y está completamente ligado a la deontología y a la ética de estas servidoras y servidores. Muchas gracias por el comentario, Lolja. Fíjate que ayer estaba oyendo yo a la doctora Gabriela, bueno, no sé si es esa doctora, a la maestra Gabriela Barkentin, que es una de creo que es la directora de W Radio, y decía ella que estamos viviendo una época en la que los temas jurídicos, bueno, en general el conocimiento había sido aprendido de manera analítica, ¿no?
El todo y las partes cuando uno leía un libro, o bien cuando uno veía una película o veía un documental, pues había secuencias de antecedentes y consecuentes. Pero dice que el tema digital nos trae a una presencia de otras realidades que hay que apreciar. Y creo que es interesante esa postura. Y creo que aquí hay un punto interesante. Si tú estás hablando, me estás diciendo algo que incluso me llega a ser ofensivo y yo me tapo los oídos para no escucharte, no estoy privando tu libertad de expresión. O sea, tu libertad de expresión no quiere decir que yo esté obligado a escucharte. ¿Sí me explico? Si estás en mi canal, digo, es una opinión, pero creo que es una forma de entenderlo, ¿no? Si tú estás en mi canal de Messenger o de red social y tú me estás diciendo algo que me es ofensivo, tú puedes seguirlo haciendo, pero no en mi canal o en mi si yo me suena el teléfono, yo te contesto y me empiezas a insultar y te cuelgo, no estoy violando tu libertad de expresión, ¿no? Más bien estoy ejerciendo mi derecho a no escucharte, a no tener que tener el contacto comunicativo contigo, ¿no? Es cierto que es una forma parcial, pero no estoy bloqueando tu derecho. Tú puedes irte a la calle a gritarme lo que quieras, ¿no? Pero yo tengo derecho a mantener mi privacidad. Ahora, el tema es, si tú me quieres hacer una demanda pública, quieres hacerme una consulta pública, quieres hacerme o algo que tenga que ver con mi investidura, pues hay canales que son muy importantes. Y es que estas realidades digitales nos tienen que traer en esas otras dimensiones. Yo solamente les he mostrado estos fragmentos de algunas pautas y algunas ideas, pero creo que es algo que requiere mucha más investigación. Como esto que acabas de mencionar, Lolja, ¿hasta qué punto en realidad yo te estoy bloqueando o no te estoy bloqueando, ¿no? O sea, si vamos caminando en la calle y tú me empiezas a decir de cosas y me estás injuriando, si yo me subo a mi coche, cierro la puerta, entonces estoy bloqueando tu libertad de expresión. Me parece que en ese caso no. Creo que hay situaciones que los medios digitales no las estamos apreciando de una manera ad hoc. Hay que entender esa naturaleza de esos medios para ver qué libertades y qué derechos se están bloqueando y cuáles no, y cómo se están haciendo. Y hasta dónde está la responsabilidad de un servidor público en esos canales. Por eso las pautas tal vez van como sugerencias de mientras estamos tratando de entender cómo se mueve este animal y qué hace este animal, antes de saber si nos va a morder o no nos va a morder, pues creo que hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto. Y estas pautas, más que ser moralidades o reglas de comportamiento, más bien son reglas prudenciales de, a ver, espérate, mejor no le muevas aquí en lo que terminamos de ver qué cosa es, ciertamente. Creo que esa es un área de investigación que debería analizarse muy a detalle. Es como para tema de tesis de maestría o de doctorado, o bien es un tema de investigación que debería llevarse en las escuelas judiciales. Pero creo que es muy importante esto, y es muy interesante el comentario que has hecho. Juan Ignacio, te escuchamos nuevamente. Adelante. Sí, gracias. Es que ahorita que se estaba hablando de los bloqueos, a mí me parece que independientemente de que sea público o privado, pues es una forma de violencia, ¿no? Y creo que eso también ayudaría a entender cómo combatir esto en apego a la ética. Me parece que la violencia desde el ámbito público no tiene cabida. Entonces creo que es una parte que debemos considerar. Y la otra parte me parece que también tiene que ver con el uso que hacemos de nuestras redes, ¿no? Hoy sí creo que hemos visto un mecanismo de comunicación donde se cuestiona la autoridad. Generalmente, ahora que estamos hablando de la autoridad electoral, pues también a la autoridad electoral, no al tribunal, pero sobre todo a la autoridad administrativa. Pero del otro lado también vemos algunas veces
estas contestaciones reaccionarias, protagónicas incluso, que poco abonan a resolver esos conflictos, a dirimirlos de la mejor manera, porque uno lo que espera del árbitro, creo que el mejor árbitro es el que no se ve, es eso precisamente. Pero también está la otra parte, entre más discreto es el árbitro, menos margen tiene en su comunicación y también menos margen tiene para el impacto de sus actividades. Entonces, ¿cómo resolver estos conflictos? Creo que eso es lo que estamos viendo ahorita y estamos entrando en ese debate de qué podemos hacer al respecto. Es lo que yo he visto hasta el momento. Fíjate, Juan, que los códigos de ética quedan clarísimos en cuanto a sus principios y valores. Claro, en cuanto que hay que, esas cosas son las que hay que seguir, ¿no? Y respetar. Que no queden claro cuáles son principios y cuáles son valores, pues es una cosa que también hay que mejorar. Ahora, me parece que lo que precisamente es un aspecto a considerar, por eso le he querido dedicar esta sesión a ese tema, es que hay nuevas realidades, como las redes sociales, que incluso han estado golpeando y han estado poniendo en crisis a instituciones. Una de ellas, pues, es la judicatura, ¿no? Y más que la judicatura electoral, que creo que se ha mantenido bastante en guardia, pero pues la judicatura federal, la Suprema Corte, pues de pronto están bien golpeadas, ¿no? ¿Qué decir de algunos juzgados y tribunales? Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles un poco todo lo que hemos estado platicando, y estos son algunas ideas que algunas compañeras y compañeros de la Escuela Judicial pues, estuvimos platicando. En redes sociales, los juzgadores deben abstenerse de dar respuestas a peticiones ciudadanas para las cuales están provistos mecanismos institucionales para su cabal desahogo en tiempo y formas previstas por la ley, ¿no? Lo que hemos visto, o sea, no me pueden estar hablando a mi casa, o esa consulta o ese comentario no debería hacerlo en mi Twitter o en mi TikTok, ¿no? Por decirles algo. Con independencia del acceso a los perfiles de los jueces que mantenga la ciudadanía con presencia en redes, deben respetarse los canales oficiales de comunicación para responder a toda petición. Y deben elegirse redes adecuadas para la función de la judicatura, sus objetivos y limitaciones, ¿no? Ahora sí que deberíamos tener, pues, el de consulta ciudadana, el directo, ¿no? Porque luego es como lo que le estaba diciendo. Imagínense que alguien se mete en mi Facebook y me hacen una consulta y le dijera, mira, yo no tengo esa respuesta. Es más, yo no sé yo no te puedo responder esa pregunta. Ah, entonces estás evadiendo información. No, no la estoy evadiendo, no la sé. Busca el canal oficial, haz la pregunta oficial y que el canal te canalicen a quien tenga que darte esa respuesta, ¿no? Pero yo no tendría por qué meterme en ese juego de redes sociales. Incluso es peligroso mientras uno tenga un cargo tener una red social. Creo que es peligroso. Yo sugeriría que lo hicieran. Pero bueno, hay gente que le gusta tener su vida privada y sus cosas, pues también tengan ustedes sus canales y cosas de este tipo, ¿no? Esa es una de las realidades que están ocurriendo. Oiga, pero entonces yo como servidor público, pues voy y voto, ¿no? Sí, pero el voto secreto. Y además, como servidor público, no tienes que estar haciendo proselitismo. Hay veda electoral. Estas son las cosas que creo que son esenciales, que hay que repensar y cuidar. Gabriela Moreno, adelante. Perdón. Este es un tema que sin duda nos lleva a muchas reflexiones y yo les comparto de manera personal que mientras fui servidor público no tuve redes sociales, precisamente para reducir un poco la exposición. Sin embargo, sí me llegué a plantear la necesidad de aprender a
a navegar en esta nueva realidad que es insoslayable, ¿no? Y que de alguna u otra manera, bueno, pues estamos inmersos en ella, ¿no? Creo que es un poco también el debate personal que tienen muchos servidores públicos. Y me parece que una de las cuestiones es que a veces no se hace una distinción entre lo que son cuestiones meramente personales y cuestiones oficiales. Entonces, de repente, yo he estado observando mucho en este ánimo de aprender, de hecho, porque fueron muchos años en los que dije, no, mejor no le entramos por ahí, pero creo que hay muchas cuentas en donde esta línea se desdibuja. Entonces podemos encontrar discursos personales fuertes, pero al mismo tiempo el mismo canal se utiliza para la difusión de cuestiones oficiales y de trabajo. Entonces pienso que esto, pues sí, es un aspecto importante en la confusión de la comunicación, ¿no? Ya hemos visto el poder y la repercusión que tienen las redes sociales, que en un día, bueno, pues algo que parecía un tuit, puede deshacer reputaciones y generar conflictos muy grandes. Y por el otro lado, creo que, y me parece que hacia allá vamos, que hay ejemplos donde este tipo de perfil se conduce de muy buena manera. Me viene a la mente la cuenta del embajador Landó, que fue embajador de Estados Unidos en México, la administración pasada. Ellos tienen la cuenta del embajador, como igual la del presidente, ¿no? Entonces Sí. va cambiando. Ahorita la que era la cuenta del embajador Lando, pues lo tiene el nuevo embajador, pero me pareció que su manejo y su canal de comunicación fue en realidad muy bueno. O sea, yo lo he estado analizando mucho, no solo en la cantidad de seguidores, sino precisamente en ese contacto como servidor público con la comunidad. Creo que se condujo bastante bien, y de hecho cuando hace este traslado de la cuenta de la embajada a su cuenta personal, igual, o sea, realmente no se sintió por el buen manejo mediático que tiene con las personas. Creo, en un ejercicio de prospectiva, que hacia allá va a ir, que realmente va a ser complicado hacer esta distinción de decir, a ver, yo, Gabriel Manuel, pues sí tengo esta cuenta personal y tengo esta cuenta pública, y pues aquí sí les atiendo y les contesto si quieren sus dudas, y acá no, etcétera. Sea la actividad a la que uno se dedique, ¿no? Pienso que tal vez este manejo que hizo el ex embajador diplomático podría ser una línea hacia donde esto se conduzca, ¿no? Considero que, reitero, que su manejo en general fue muy bueno, fue prudente, no le sacó, porque en realidad a muchos cuestionamientos que les daban hasta de las visas, y él canalizaba, o sea, era muy interesante analizar su cuenta, ¿no? Y me parece tan importante es que se les capacite pues en general a los integrantes del Poder Judicial, a todos los servidores públicos en esta materia. De hecho, hay manuales, por ejemplo, para atender a los medios, ¿no? Entonces, es muy importante conocer. No creo que la salida sea exiliarse, ¿no? En el desierto de las no redes, ¿no? Hay que entrarle. Sin embargo, hay que tener esa formación, y me parece que este es un aspecto que debe atenderse en toda la administración pública y en los tres poderes. Fíjate que ahorita que estabas mencionando a Landó, Gabriela, me acordaste. Yo era seguidor de Landó durante una temporada en el Twitter. Y ciertamente sí, efectivamente, me acuerdo la última vez, dice, bueno, pues yo me despido, esta es una cuenta del señor embajador, y nos ponía, no sé si recuerdas, puso su cuenta personal, ¿no? Dice, para los que quieran seguirme, esta es mi cuenta personal, porque esta cuenta pertenece a la embajada y yo voy a dejar de usarla.
Y bueno, pues el morbo de algunos, ¿no? Pues sí, vamos a seguir hablando. Y fíjate que es muy curioso porque ya lo que siguió no tuvo nada que ver con la política, ni con comentarios de política, ni de la embajada, ni los asuntos de México. Salía pescando, salía en alguna fiesta, pero además muy esporádico, ¿no? Y efectivamente es cuando, y muchos de nosotros digamos, pues qué padre, qué vida tan bonita puede tener este señor, pero a mí no me interesa, entonces ya te dejas de seguirlo, ¿no? Me parece que efectivamente tuvo una muy buena asesoría en manejo de redes sociales, porque lo que era como embajador lo hacía por un canal oficial y él no tenía un Twitter personal. Ya luego cuando se dejó el encargo, se fue a hacer su Twitter personal y ya no siguió en esa línea. Entonces creo que es muy importante esto. El ministro Saldívar, por ejemplo, pues él tiene su Twitter, ¿no? Como Arturo Saldívar, ¿no? Pero yo creo que efectivamente tendría que tener el Twitter de la Suprema Corte, ¿no? O si existiera un Twitter del ministro presidente, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el Twitter de Peña Nieto, pues ya no existe, bueno, sigue allí, pero pues muy eventualmente pone alguna cosa, o Donald Trump, pues ahí sigue poniendo algunas cosas muy eventualmente, rara vez, Barack Obama. En realidad, los Twitters funcionan con cierta información en ciertos momentos y creo que es interesante esto que estás mencionando. Es una lección que debemos de tener de cómo utilizar esas redes y esos medios en estas circunstancias. Bien, pues no sé si alguien más quiera comentar algo más. Creo que como verán ustedes, el tema en cuanto a la ética del servidor público electoral, pues es un tema que es muy recurrente en cuanto a los códigos de ética, en cuanto al comportamiento ético del sujeto. Ya como hemos visto también del Sistema Nacional Anticorrupción, pues es responsabilidad del servidor público electoral, en este caso en particular, cómo debe comportarse. Lo que he querido dar en esta sesión es precisamente estos datos sensibles o estos aspectos sensibles de los que no hay regulación. Y se ha tenido todavía sin tanta claridad cómo debería uno comportarse. Cuando me preguntaban si había que manejar principios o valores dentro de las redes sociales, les decía, es que es algo tan nuevo. Tal vez podríamos dar pautas de comportamiento, ¿no? Como si responderle o no responderle a alguien. Y me parece, por ejemplo, que fue una cosa bien recibida, porque además es como, bueno, si hay que dar una opinión sobre cómo hay que comportarse, pues ahí está la respuesta, ¿no? Tal vez a la distancia, y con todo esto que está señalando, por ejemplo, Gabriela Moreno, pues vemos que efectivamente puede haber un buen manejo profesional de redes y no confundir una cosa con otra, y incluso no es que a uno le bloqueen la cuenta, sino que uno se dará cuenta que protestar por alguna red o tener un bot, pues no es algo que vaya a tener un impacto si el manejo de la red está bien hecho, en cuanto pues que hay cosas que se deben de responder y hay cosas que no se deben de responder, o esa no es la vía oficial para responder aquello, o responder de una manera institucional, ¿no? Que creo que es una cosa que debe explorarse más a fondo. Entonces, como verán, hay temas de ética que no están resueltos, sino que hay que explorarlos y hay que hacer investigación ética en la época de los medios digitales. Bien, si no tienen inconveniente, dejaremos la sesión hasta aquí y nos veremos en la siguiente ocasión. Les agradezco su generoso tiempo y ya es prácticamente esta semana ha sido muy corta y estamos en el jueves. Pues que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos ya en la próxima ocasión. Carlos, Juan Ignacio, Gabriela, gracias. Lorca. Doctor, siempre un gusto. Igualmente para mí. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Tamara, Mañana a Denise, todas, a mañana todos. nos vemos. Susana, Karina, Gracias, Rodrigo cuídense. Sandoval.